Vamos a, vamos a grabarlo. Así que vamos a iniciar con el repaso de escuela sabática, que yo creo que hay bastante que comentar. Hay varias cositas que podemos ir estudiando. Estamos en la lección número 7. La verdad se ha ido el año rapidísimo. Estamos ya en el trimestre número 3. Lección 7 para el 14 de agosto. Y el título es El apetito y su control. Así que, padre, te dejo las preguntas. Muy bueno. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué momento sucedió la prueba para nuestros primeros padres? De un resumen de la historia de la tentación y caída. Okay. Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Yo aquí lo tengo. Okay. Dice, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comas de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comas de él ni lo toques, para que no muráis. Entonces la serpiente respondió a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Bueno. La pregunta entonces dice, haga un resumen. Aquí dice que nos pide que hagamos un resumen de la caída y de la tentación. A mí me llama bastante la atención de ese relato, la capacidad de engaño que existe en donde se coloca una verdad a medias junto con una mentira a medias. Yo creo que de los peores engaños que puedan existir son aquellos que llevan un poco de verdad. Por lo regular siempre esperamos en la tentación una clara manifestación del pecado y yo creo que nos quedamos en la espera porque no llega. O sea, ese tipo de tentaciones no vayan a llegar. Y acá de lo que se está hablando es de la preparación que debemos de tener para poderlo enfrentar. Entonces, yo me quedo con el versículo número 5 que dice, el 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, de cierto, no moriréis. Era una verdad. Eso era una verdad. No, eso no lo podemos negar. Eso era una verdad. Pero no estaba dando el contexto general del sentido del por qué no iba a morir. Ahora, ¿iba a morir? Sí, en algún momento iba a morir. El punto era morir de manera espiritual, la desconexión que existe con nuestro Dios. Y si nosotros vamos viendo, ahorita vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero nada más lo quiero dejar anotado. Estamos hablando de la desconexión con nuestro Dios. Esa es la primera forma de morir, la desconexión. ¿Por qué razón? Tan pronto ellos cortaron el vínculo que los unía con Dios al transgredir su mandato de no comer ese árbol, ¿qué pasó con ellos? Se sintieron solos, se sintieron avergonzados, se sintieron desnudos, se sintieron indignos. Y de esa manera, ¿qué cosa? Se escondieron. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede encontrar aquí de esta primera tentación? El enemigo de Dios busca a sus hijos para que se desconecten de Dios, y de esa manera es la primera forma de morir. Bueno, mira, aquí el error que cometió Eva es ponerse a debatir con el enemigo. Cuando el enemigo fue con el Señor Jesús, el Señor en Mateo 4:4, el Señor le dijo, escrito está, y le cerró las puertas. Escrito está. El Señor Jesús no se puso a debatir. En ningún momento se puso a debatir. En ningún momento. Ese fue el primer error de Eva. Sí. El apóstol Pablo da unos consejos aquí muy buenos en Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y la genealogía, las contenciones y los debates acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El apóstol dice, evita las contenciones y los debates, porque son sin provecho. Aquí fue uno de los primeros errores de Eva, ponerse a discutir.
Entonces aquí el enemigo estaba diciendo, dice, serán abiertos vuestros ojos. Y era una verdad, lo que él estaba diciendo, serán abiertos vuestros ojos. Entonces, en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Satanás con nuestros primeros padres? Cegándolo. Entonces, en Génesis 3:7 dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces se abrieron sus ojos. Es más, aquí se estaba cumpliendo lo que dijo el amigo, serán abiertos vuestros ojos. Sí, sí. Y estaba diciendo una verdad. Y entonces dice que cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces buscamos lo que es hoja de higuera en Palabras del Gran Maestro, capítulo 24, donde dice que las hojas de higuera son los argumentos humanos que suplen a la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué cosas son las hojas de higuera? Isaías 4:1, que dice, las hojas de higuera dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo y dirán, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros nos vestiremos de nuestra propia ropa y comeremos de nuestro propio pan. Entonces, en los últimos días, los seres humanos van a coser hojas de higuera. Es lo mismo lo de Mateo 22 en la parábola de las bodas, cuando el Señor Jesús dice que un hombre entró sin vestido de boda, entró con las hojas de higuera. Con su propia justicia, ¿no? Sí, su propia justicia. Desecharon la vestimenta que el Señor pone, que es su carácter. Prefirieron las hojas de higuera. Entonces todo esto fue ocasionado por tener una plática con el enemigo. Nosotros no tenemos por qué ponernos a debatir ni a discutir, porque dice el apóstol, son sin provechos y vanos. Sí. Ok, madre, ¿ibas a comentar algo? Sí, ya sobre lo que dijo tu papá, ya eso de que dice que fueron abiertos sus ojos, o sea, ellos estaban ahora sí inocentes, ¿no? Pero el enemigo fue y les vino a meter la cizaña. Que lo que menciona aquí mi padre sobre esto me llama bastante la atención de cuántos problemas nos hubiéramos evitado en el crecimiento espiritual que hemos tenido hasta la fecha por evitar esas vanas discusiones. Ajá, exactamente. O sea, esas discusiones que no tienen provecho. Es triste ver cómo muchas veces se pierde bastante tiempo porque en lugar de evangelizar, se procura convencer. Y en este trabajo de convencer, tú te frustras un montón por no lograr el objetivo. Y yo creo que ese es el error que se tiene. Y número 2, el punto que colocas también ahí sobre el tema de discutir con alguien que deliberadamente no quiere saber nada de la verdad. O sea, acá Satanás no estaba en una postura de, bueno, Adán, si tú me traes tus datos, tus textos bíblicos, yo igual cambio de postura. No. Es que una verdad no se discute, se presenta y listo. Sí, entonces, está muy interesante eso, pero deja la puerta abierta para todo. Sí, a ver. Aquí encontré un texto en segunda de Corintios 11:3 que dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera y pura devoción a Cristo. Está muy bien. Sí. ¿Cómo lo hizo? Repítelo. Segunda de Corintios 11:3. A ver, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios. O sea que es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios. Temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera, pura devoción a Cristo. O sea, eso no puede pasar a nosotros. Está muy interesante eso porque si vamos viendo cómo el problema en sí de Eva fue, número 1, acercarse a un lugar donde no debió haber acercado. ¿Ok? Luego 2, ponerse a dialogar, a dialogar con... dialogar. Exacto, el punto con alguien que nunca debió haber dialogado.
Y 3, escuchar el argumento y al final caer. Entonces, fíjate, nomás, Dios le había dicho a nuestro primer padre, ese árbol es malo. Pero después del debate que tuvo Eva con el maligno, dijo, el árbol es bueno. Fíjense, O sea, es bueno y codiciable. Después que se puso a dialogar con el enemigo. Sí, está muy interesante. Vamos a seguir con las otras preguntas, que igual están relacionadas. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. La pregunta 2. Sí, dice aquí, dice la pregunta 2. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también dio a su esposo. Aquí es lo que yo estaba diciendo. Después de la plática que tuvo con Satanás, la mujer dijo, el árbol es bueno. O sea, se estaba rebelando abiertamente en contra de Dios. Vamos a leer la pregunta entonces. Dice, la pregunta 2 dice, ¿en dónde estaban sus debilidades y la causa de sus pecados? En el apetito. En el apetito. Pero primero tuvo de que haber entrado por los ojos y luego por los oídos, porque vio y escuchó. O sea, ese es el punto cuando nos habla de las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Primero, son tus ojos. Y de ahí de tus ojos viene el gusto. El gusto. Sí, todos los sentidos. Todos los sentidos se abren. Ahora así le pasó a Eva. Primero vio. Dice que lo vio. O sea, se le abrieron sus ojos y vio que era codiciable, que era bueno, pero el Señor le había dicho, no, ese árbol no lo deben de tocar, porque van a morir. Pero dice, como lo vio codiciable, ella dijo, no, pues no es malo. Sí. Vamos a leer la nota 1. La nota 1. Ok, Aarón también tiene ganas de opinar el día de hoy. Dice, en Consejo sobre la Salud, dice, el depender de sus propias sensaciones físicas en lugar de tener una simple fe en la palabra de Dios fue la debilidad de nuestros primeros padres. Eva vio que el árbol era bueno, a pesar de que Dios dijera que no. Eva fue seducida por la serpiente y creyó que Dios no actuaría con ellos como lo había dicho. Ella comió y creyendo que experimentaría una sensación de vida nueva y más exaltada, llevó el fruto a su esposo. La serpiente había dicho que no morirían, y Eva no sintió ningún malestar al comer la fruta, nada que pudiera considerar como muerte. Al contrario, experimentó una sensación agradable, a la cual imaginó ser lo que los ángeles sentían. Aunque la acción de Eva era contraria al mandato explícito de Jehová, Adán mismo fue seducido por ella. Consejo sobre la salud, página 105. Muy, muy interesante. Vamos a seguir aquí en la pregunta 2, en la pregunta 3, porque ahí ya da la respuesta un poco más global a estas primeras dos preguntas. Sí, dice, si en el Edén los sentidos físicos como el gusto, el olfato, la vista, etcétera, no eran una guía segura para Adán y Eva, ¿qué lugar tiene la dependencia de ellos sobre nosotros hoy en día? La nota 2. Ahí aquí creo que vamos a detenernos a hablar bastante. Nota 2. Dice la nota 2, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubieran vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. A medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 543. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar tiene la dependencia el día de hoy de nuestros sentidos? Yo creo que gran parte del mundo cristiano se ha venido basando en un concepto de cómo te sientes, cómo estás, qué beneficios tienes. Y eso creo yo de que ha sido la ruina de muchas congregaciones, de muchas personas sinceras que han tratado de buscar a Dios, basados primeramente en el sentido. ¿Qué tanto yo tengo de bienestar al estar en un lugar? ¿Qué tanto yo puedo obtener
tranquilidad, siempre basándonos en los sentidos. Hoy estamos hablando de los alimentos, pero del apetito. Pero si nos damos cuenta, esto en particular no solamente se queda en el apetito, sino que trasciende y va a muchos lugares que tienen que ver con la relación con nuestra salvación. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo ya no acudo a esa iglesia X o Y porque me vieron mal. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están haciendo un comentario por lo que sienten, por lo que se siente. O sea, ofendieron a su ídolo, el yo. Ofendieron a su ídolo, el yo. Exacto. Ahora, estamos viendo el tema de cómo el enemigo de Dios hizo la primera tentación. Pudo haber hecho una tentación distinta. Si nos damos cuenta, en ese momento de la historia ya está establecido el día sábado para guardarse, y el enemigo de Dios no hizo que la primera tentación fuera romper el día del Señor. No, se fue por algo básico, por algo que es muy básico para la humanidad. No busquemos la complejidad en los problemas y en las tentaciones, sino en lo básico y en lo cotidiano es donde están las peores tentaciones para cada uno de nosotros. En ese caso, el alimento, yo creo que es algo de lo cual todo mundo tiene la necesidad de cumplir. Ahora, si nosotros vamos por la vida buscando la satisfacción de nuestro apetito en lugar de tener algo funcional para nuestros cuerpos, es ahí donde va a haber un cambio. No es pecado el comer. El pecado es que sea, ¿cómo se le dice? Que sobre nosotros y nos domine. Exacto. Yo voy a contar una breve experiencia que tuve. Por mi trabajo, en muchas ocasiones salimos fuera de la ciudad y cuando estás fuera de tu ciudad, pues no es tan fácil conseguir el lugar donde ir a comer porque pues no conoces la ciudad. Y era ya tarde, teníamos que regresar a la oficina y entonces con un compañero teníamos que buscar algo de comer. Encontramos un lugar que era medianamente saludable, podíamos escoger un poco la comida, pero yo recuerdo muy bien que mi compañero dijo, no vamos a comer ahí porque se ve que no sabe bien el guiso. Y ese no sabe bien el guiso, ¿cómo puedes tú saber realmente si no sabe bien la comida si no la has probado? Y así estuvimos por 3 lugares distintos buscando un lugar supuestamente que guisaran rico. Yo me quedé con eso porque no estábamos buscando un lugar para comer y que no nos diera gastritis, no. Estábamos buscando un lugar para que el alimento fuera sabroso, para que tu apetito que tu apetito tuviera placer. Ajá, no. Y, o sea, si nos damos cuenta, ahí es donde entra el problema. Entonces, si ese ejemplo nosotros lo trasladamos a otras variantes de la vida cristiana, yo me reúno con ese hermano porque ese hermano predica bien. Pero curiosamente, cuando ese hermano predica bien y da un mensaje que te llega a ti, que te duele porque tú tienes el problema, ese es el momento en donde ya no me junto con ese hermano. O otras cosas que puedan ir afectando tu vida, empiezas a irte separando, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la primera tentación que hizo el enemigo tiene que ver con el gusto, con el sentido de estar en un estado de placer. Ahí es el problema. Voy a repetir 2 líneas o 3 líneas de la nota 2. Dice, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Aquí tengo un texto bíblico, Filipenses 3, 18 y 19. Sí. Dice, porque como os dije con frecuencia, ahora lo repito, con lágrimas, muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Esto me llamó la atención. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo, el verso 19. Su fin será la perdición. Su Dios es el vientre. Noten esto. Su fin será la perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Lo que me llamó la atención, dice, son enemigos de la cruz de Cristo y su Dios
es el vientre. ¿Cómo es posible que ese Dios, que es el vientre, no tiene dominado? Es lo más triste, que muchas decisiones se toman en base a lo que quiero comer hoy, en lo que necesito. Vamos a la pregunta 4, ¿cuál es con la nota? Dice, ¿cuál fue uno de los puntos más poderosos de Satanás para atacar al hombre desde la caída? Nota 3. Mire, bueno, aquí en la nota 3, aquí nada más está un pequeño párrafo, pero yo encontré aquí en Testimonio para la Iglesia el párrafo completo, que es algo muy interesante. Dice, una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrastrar es el apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puedes glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y atrofiados. Complacer el gusto a expensa de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que participan de cualquier clase de intemperancia, sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral. Experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física. Ese es el párrafo completo. Sí. Ahora, ya estamos entonces viendo, aquí en la primera parte de la lección de escuela sabática, estamos viendo, vamos a hacer un breve resumen, estamos viendo de dónde viene la primera tentación. No fue transgredir el sábado, no fue romper las otras leyes, romper alguna otra ley, no fue que Adán le diera una cachetada sin sentido a Eva, no, fue por algo muy básico, que fue el alimento. Y vemos entonces que ese primer engaño está compuesto primeramente de alejarse, que el hombre se aleje, se desconecte de Dios. Realmente ese fue el sentido que hubo detrás del comer. El hombre, al desobedecer, por automático se desconectó. Y al desconectarse, el hombre estaba ya haciendo cualquier otra cosa que iba a ir en contra de Dios. Porque tú desconectado de la vid, ¿qué pasa? No, pues está muerta esa rama. Está muerta esa rama, exacto. Entonces, vamos entonces con la pregunta. Sí, permíteme. Okay, aquí tengo otro parrafito. ¿De qué libro? Del mismo Testimonio para la Iglesia, tomo 3, dice. ¿En qué capítulo estás leyendo? El capítulo del poder del apetito. Ok. Ajá. Dice, Cristo sabía que al fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la hora de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie se debe principalmente a la complacencia del apetito pervertido. Amén. Amén. La pregunta 5. Sí, la pregunta 5. Dice, ¿qué contribuyó grandemente a las condiciones existentes antes del diluvio? Aquí hay dos pasajes, Mateo 24, 37 y 38 y Lucas 17, 26, 27. Ambos pasajes dicen exactamente lo mismo. Lo mismo dice. Yo tengo Lucas 17, 26 a 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Aquí yo tengo un adicional. 1 Corintios 17 dice, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Aquí el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios lo llama idólatra. ¿Por qué idólatra? Porque están adorando a su Dios, que es el vientre. Que a mí me recuerda un poco lo que dice Hebreos 11 acerca de Noé, que Noé condenó al mundo por su fe, porque él predicó de algo que no se miraba. ¿Ok?
Pero luego vemos el contexto de las personas que estaban fuera del círculo familiar de Noé. Y ellos vivían en lo que sentían, en lo que palpaban, en lo que podían ver, en lo que podían tener. Vemos esa gran diferencia. Por un lado, Noé estaba haciendo que todo lo que hacían, que todo lo que ellos construían, era en base a algo que no era tangible, era algo de que no sabía si había certidumbre que iba a pasar. Y sus vecinos funcionaban en base a lo que iban mirando, lo que tenían ahí enfrente. Miraba sus ojos. Entonces creemos que hay un tipo de relación entre lo que comemos, entre lo que disfrutamos para comer y la promesa que Dios da para mantener nuestros cuerpos sanos. Yo creo que sí. Yo creo que el tema de la alimentación va más allá de, bueno, hoy soy vegetariano y ya. No. Yo creo que va más allá porque en el mundo en el que vivimos nosotros es un mundo que aun cuando existe facilidad para comer cualquier tipo de verdura, porque ahora sí es, realmente uno va al súper y puede encontrar el alimento que desee, ¿sabes? Todo. Pero va más allá de conseguir el alimento y comer. Es que por la fe creemos entonces de que si lo hacemos, no solamente glorificamos a nuestro Dios en nuestro cuerpo, sino que Él nos va a ayudar a mantenernos sanos. No es un tema solamente de comer por comer, es un tema también de fe. Yo no sé ustedes, pero yo conozco a muchas personas que tienen muchísimo tiempo de ser vegetarianos, pero no tienen nada que ver con la religión. Aquí, por lo menos en México, hay varios famosos artistas que son completamente veganos, son vegetarianos, pero no creen en Dios. Una jefa que tuvo mi esposa en el trabajo era atea, pero era vegetariana, era vegana. Entonces, no el simple hecho de comer frutas y verduras y comer ya te hace tener un escalón cercano a Dios, sino es el contexto de por qué lo haces, que es conservar tu cuerpo sano para Dios. La nota 4. La nota 4 dice, los habitantes del mundo antidiluviano eran intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no les había dado el hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites. Y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Bueno. También hay una frase que se dice, no comas, ¿cómo dice? No comas come para vivir. No vivas para comer. No vivas para comer. No, sí. También es algo. Bueno, vamos con la pregunta número 6. ¿Aprendieron los hombres la lección del diluvio dada por Dios? No. Vamos a ver si realmente aprendieron esa lección. Sí, Génesis 13:13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Lucas 17:28 y 29 dice, también será como en los días de Lot, comían y bebían, compraban, se vendían, plantaban y edificaban. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. ¿Aprendieron los hombres la lección del diluvio dada por Dios? No. Y en Ezequiel también dice lo mismo, que fue la soberbia de Sodoma y la hartura de pan y la abundancia de ociosidad que lo que fomentó su depravación. Sí. Eso lo vemos en Ezequiel 16:49. Entonces, ¿aprendieron los hombres la lección del diluvio después del diluvio? No las aprendieron. Pero a ver, vamos aquí al detalle. Los antidiluvianos estaban divididos vamos a llamarles por dos casas, la casa de Abel y la casa de Caín y la casa de Set. Y ya desde ahí decimos, bueno, los de Caín pues son malos, los de Set son buenos. La prueba es de que la familia de Noé se salvó. ¿Ustedes piensan que de los descendientes de la casa de Set, Noé era el único que vivía? No. ¿Qué acaso Noé no tenía hermanos?
¿Qué acaso Noé no tenía sobrinos? ¿Qué acaso esos hermanos de Noé no tenían nietos? ¿Y el padre de Noé? Entonces, si nosotros, bueno, creo yo de que hay cosas a revisar si es que le dio la vida para llegar hasta su momento, pero hablo tal vez de los contemporáneos de la familia De lo más cerquita, de Noé. de lo más... No se habla de que hayan entrado al arca. No, nada más la Biblia dice que fueron ellos, sus hijos y él. Ahora, la pregunta es, ¿esta gente que estaba rebelde después del diluvio, era acaso familia de Caín? ¿O era acaso de la descendencia de los hijos de Dios? De los supuestos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se dan cuenta que acá ya tenemos nuevamente el brote del pecado. Yo me quedo un poco con lo que pasa con Sodoma y Gomorra, porque a veces se nos hace fácil nosotros describir a estas ciudades y decir, sí, es que realmente eran personas malas. Miren lo que le pasa a Lot, a lo que su hija, lo que intentaron hacer y todo. Pero ¿de dónde descendía esa gente? ¿De dónde descendían? Y ¿cómo fue que llegaron a estar en esa condición? Aquí la Biblia, por los textos que leyó mi padre, vemos que era una ciudad que no tenía necesidades. No eran ciudades que tuvieran la necesidad de pan, no había necesidad de vestimenta, no había necesidad. Era una ciudad que estaba en lo general ociosa. No, y que tenían abundancia de pan, ahí dice, tenían Ociosa. No necesitaban más nada. Cuando recordamos el primer pecado que tiene Eva, dice que Eva andaba sin su esposo, andaba caminando por el huerto y fue hacia el árbol. Nuevamente vemos una actitud un poco ociosa y fuera de la comunión que tenía con su esposo. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, el taller del enemigo para poder generar los pecados, las tentaciones, vienen de una mente como ociosa. Ahora, cuando aquí en la casa hemos tratado de sembrar, que ahorita tenemos el planteo de sandías, pepinos, que realmente fue por Dios que hayan nacido tal cual, me pongo a pensar, si nos ponemos a limpiar ese sembradío, da trabajo. O sea, sacarle toda la maleza que ya tiene, también los rábanos que tenemos ahí, que se mantengan limpios, que la tierra se mantenga limpia, los cebollines que están, el plátano, todo lo que tenemos sembrado, da problemas. Ahorita mismo que llegamos a la casa, ves lo que dice mi padre con respecto al terreno, dice, otra vez ya hay hierba otra vez. Sí, o sea. Porque ya hay otra analogía, ¿no? La hierba es lo que primero crece, es lo que más fácil crece, pero los frutos buenos, ¿no? En los frutos buenos, no. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo eso? El hecho de mantener ese jardincito, esa pequeña huerta que tenemos limpia, da trabajo. Sí, da trabajo. Por lo regular, las cosas que son buenas hacia Dios dan trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ay, estoy cansado. Ay, o sea, el domingo que tengo libre, yo no quiero estar metido en la huerta haciendo limpieza. Entonces, nos damos cuenta que la ociosidad también tiene un papel fundamental muy importante en nuestra vida, en la tentación. Entonces, en ese caso que estamos hablando de la comida, estamos hablando de las cosas fáciles. Yo no sé cómo se llame, hermana Gabriela, allá en Argentina, esto que voy a decir, la verdad no lo sé, pero aquí en México se le conoce como guacal de pollo, ¿no? O sea, que es la parte central del cuerpo del pollo, que está compuesto por puro hueso, el esqueleto, pues, del pollo. El esqueleto, ¿no? Del pollo. Tú vas al mercado, lo compras, lo limpias, lo echas a una olla, le echas agua, le echas verduras y ya. O sea, ¿qué te gusta? Unos 50 pesos, en dólares, unos $2, $2, $3, ya tienes comida para todo el día. Eso es fácil, eso es sencillo, pero estar
haciendo una comida sana, Es más limpiando, laborioso, es más laborioso. lleva más tiempo. Entonces, parece que es un tema que tiene que ver la ociosidad, que tiene que ver la espiritualidad, que tiene que ver la comida, pero es la Todo. entrada para otros males. Ajá. Bueno, seguimos entonces con la La número pregunta número 7. 7. Ah, pero no leímos la nota 5, perdón. La nota Sí, la 5 nota 5, ahí está en el pie de. dice, cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra después del diluvio, de nuevo olvidaron a Dios y corrompieron sus caminos delante de él. La intemperancia en toda forma aumentó, hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. Ciudades enteras han sido eliminadas de la faz de la tierra por los crímenes degradantes y las repugnantes iniquidades que las convertían en una mancha en el hermoso campo de las obras creadas por Dios. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 7. Cuando Dios puso su mano para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cuáles fueron las primeras provisiones para sustentar sus necesidades? Cuando Dios los sacó de Egipto, ¿cuáles fueron las primeras provisiones que el Señor hizo? Éxodo. Éxodo 16:4 dice, el Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día. Esto fue lo que me llamó la atención, para que yo los pruebe si andarán en mi ley o no. Si andarán en mi ley o no. Bueno, voy a leer Deuteronomio 8, del 1 al 2. Dice, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber qué es lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Así que el Señor lo primero que hizo es prepararle su comida. Fíjate que tomó. Ponerlos en disciplina. No, pero o sea, Dios no deja pasar ningún punto de las necesidades Del ser humano. del ser humano. Lo pensó, vale, van a caminar por acá, es muy, muy difícil que la gente lleve su huerto, lleve todo eso. Bueno, yo le voy a dar el alimento. Entonces, eso nos deja otra enseñanza de que cualquier punto de nuestra vida, aun cuando sea algo muy, dijeras tú, muy humano, ¿no? Muy sencillo, claro que Dios tiene el cuidado. Y acá viene el otro texto del Nuevo Testamento donde se habla acerca de si ustedes que son malos dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no lo va a hacer por ustedes, ¿no? En la actualidad vemos un momento en la historia donde muy pocas cosas son saludables realmente. Muy pocas cosas son saludables. Tú vas al supermercado, Nada saludable. nada saludable. Y aquí en México hay algo muy chistoso. Para los que son de México y que van a escuchar eso, sabrán a lo que me refiero. La legislación dijo que para evitar que los niños y las personas también consuman cosas dañinas, se iban a colocar unos pequeños letreritos, como unos sellitos en las envolturas, los sellos de salud, en donde dice exceso de azúcar, luego dice exceso de sal, exceso de grasa, exceso de calorías. Bueno, y muchas veces hay productos que tienen hasta 4 sellos. Tienen 4 sellos grandotes. Aparte de que la gente lo come, una vez nos hicimos la pregunta con Selma. Bueno, ¿y si hay sellos que te dicen que las cosas están malas? ¿Y si colocan sellos de las cosas que sí funcionan, que sí realmente son saludables? Nos dimos a la tarea de buscar y el mínimo eran 2 sellos. Era muy raro encontrar un producto con un sello o que no tuviera ningún sello, o sea, que significara por defecto que era bueno.
Entonces, en ese sentido, pues cuántas cosas son buenas realmente para comer. No, y el problema con esa legislación es que te enseñan que básicamente todo lo que hay a la venta es malo, pero no te dan opciones de cosas buenas. Esa reforma no obliga a las tiendas a que produzcan o a que vendan cosas buenas. Solo te dice que no son buenas, pero no te da opciones para comprar otra cosa que no se dañe. Exacto. Entonces, el contexto social en donde vivimos es un contexto social en donde siempre va a haber algo para dañar ¿a qué cosa? Al pueblo de Dios. Bueno, voy a leer 2,5 líneas, 2 líneas de la nota 6. No, 4 líneas de la nota 6. Dice, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlo en la tierra de Canaán para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Lo sometió a un sistema de disciplina que si hubieran seguido alegremente, habrían resultado para el bien tanto de ellos como para su posteridad. Yo puse aquí un texto bíblico, 3 de Juan 2. A ver, como yo había leído muchas veces el texto bíblico, pero esta vez que lo leí me dio más luz. Dice, amados, deseo que prosperes en todo, que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Noten eso, amados, deseo que prosperes en todo, así que en todo, que tengas salud. Se hará entender que estas personas no tenían salud. Dice, así como prosperas espiritualmente. Es que va de la mano. Sí, yo le decía aquí a tu mamá, mayormente cuando la persona prospera espiritualmente es cuando está enfermo. Bueno, pero no debiera de ser así. No. Cuando está enfermo, mira, ¿cómo le abre más su corazón a Dios cuando está enfermo? Cuando la persona o tiene un problema grande, la persona es el momento que tiene Dios para acercarse a la persona. Cuando la persona tiene un problema, sea de salud o sea de cualquier cosa, es el momento de Dios para acercarse a la persona. ¿Y cómo es posible de que llegue ese momento? Amados, deseo que prospere en todo lo que es en todo. Dice, así que tenga salud. El problema hoy en día es la salud de las personas. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ese pueblo venía muy pervertido, su apetito lo traían ahora así corrompido, ¿no? Corrompido, porque habían vivido mucho tiempo. Pero el Señor dijo, yo quiero sacarlos de ahí, los voy a sacar de ahí, pero voy a ponerlo en disciplina para que ellos puedan ser reformados, porque los voy a llevar a una tierra donde no va a haber ese tipo de alimentos. Acuérdate bien lo que dice el Señor, donde esa tierra manaba leche y miel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que había mucha fruta. Era abundante. Era abundante, ¿no? Sí. Lo que había, ¿no? Entonces, Arturo, a ese tiempo del pueblo de Israel, a ese tiempo con nosotros, aquí en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, dice que la hermana Guay en 1871, dice, el 10 de diciembre de 1871 se me mostró que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Los hombres han considerado livianamente la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los seres humanos hubieran sido obedientes al decálogo y hubieran llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. A ver, lee por favor nuevamente donde dice de los 10 mandamientos y el decálogo. Si los seres humanos hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubieran llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. A ver, ahí quiero hacer un alto. Selva. Dice la hermana Elena G. de Guay que el decálogo, si hubiéramos seguido el decálogo o el mandamiento,
en temas de salud, porque está hablando, la hermana está hablando de salud. Si hubiéramos obedecido al decálogo, no tendríamos estos problemas. Pregunta, ¿en los 10 mandamientos se habla de la salud? Pues yo pienso que sí, cuando dice no matarás. No, ¿en los 10 mandamientos se habla de la salud? No. No, ok. Pero después dice el decálogo. Son las otras Exacto. Si nos damos cuenta, leyes. si nos damos cuenta, aquí la hermana Elena G. White no está haciendo ninguna diferencia entre los 10 mandamientos y las ordenanzas, leyes y estatutos dados a su pueblo. Ajá, que es una Que lamentablemente hoy en día muchísimas personas tienen por algo malo, muchas veces se habla con desprecio, la ley de Moisés, así como si fuera algo que no sirvió. Pero aquí la hermana Elena G. White en particular está hablando acerca de que si la gente de aquel tiempo hubiera obedecido correctamente la ley de Dios y el decálogo, las enfermedades que venían a los pueblos aledaños no hubieran llegado. Sí, porque tenían en su medio las leyes de salud también. Porque estaban las leyes de salud. Quiero leer otro párrafo aquí que habla también, dice, los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Sí, definitivo. Las leyes son leyes. Las leyes. Y la verdad es algo triste ver que las filas que están ahora mismo saturando los hospitales, también hay gente cristiana. No solamente por el bicho que está ahorita, olvidémonos de eso, porque el hecho de que esté esta pandemia no significa que las demás enfermedades ya no existen. Claro que existen, colesterol, triglicéridos, la gente que va por diálisis, todas esas personas también son parte del mundo cristiano. Y a pesar de eso, también están buscando salud. Pero ¿por qué? ¿Qué acaso no solamente existe un Dios poderoso? ¿Qué acaso no hay leyes que pudieron prevenir, todos esos males? Claro que sí, pero están entre nosotros por nuestra dureza de corazón. Seguimos con la pregunta número 8. Ok. Sí. Dice la pregunta número 8. ¿Cómo consideraron los planes de Dios para su bienestar? Dice, ¿cómo el pueblo hebreo consideró los planes de Dios para su bienestar? Dice aquí el texto bíblico número 21:5. Y hablaron contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Dice, hablaron contra Dios, pero si ahí no estaba Dios presente, estaba Moisés. Está Moisés. Bueno, voy a leer aquí en Lucas 10:16. Dice Lucas 10:16. El que os oye a vosotros me oye a mí. El que os desecha a vosotros me desecha a mí. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y Mateo 10:40 dice, el que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces, esta persona, al hablar mal en contra de Moisés, estaban hablando mal a aquel que envió a Moisés. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. A veces nosotros, sin fijarnos, criticamos y no nos damos cuenta que puede ser Dios el que está mandando a esa persona. Y aquí nuevamente, perdón, madre, aquí nuevamente yo quiero resaltar ese punto acerca de aquellos comentarios que yo creo que salen de la ignorancia de algunos textos bíblicos en especial, y que sinceramente tratan de buscar la consagración, pero muchas veces el desorden en el mundo cristiano está por el desconocer la palabra, y aquí dice que estas personas se hablaron en contra de Dios, pero realmente se estaban oponiendo a Moisés. Entonces, quiere decir que esto que estaba siendo una ley dada por Moisés no era de Moisés. ¿Era una ley de quién? De Dios. Entonces no se estaban oponiendo a quién, a Moisés. No estaban siendo rebeldes
no eran unos rebeldes sociales, no, sino que eran realmente, ¿qué cosa? Rebeldes a Dios. Ahora, volvemos a lo que estábamos hablando hace ratito. Dios tenía un plan para el bienestar de su pueblo. Hasta la fecha lo tiene. Y hasta la fecha lo tiene. Que ese plan y esa forma en cómo Dios quiera tener salvación para ti, no sea lo que comúnmente tú estás acostumbrado a vivir, no significa que sea malo. ¿Cuántas veces, y a nosotros que estamos aquí ahorita alrededor de la mesa, nos ha pasado que cuando tenemos esos platillos que realmente son completamente saludables, que andamos diciendo como a las 3, 4 de la tarde? Ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre, exacto. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es el problema? Es nuestra temperancia, intemperancia. Estamos acostumbrados a saciar nuestros apetitos cuando no deberíamos estar así. Sí, estamos hablando de que el pueblo de Israel desechó. O sea, ¿te acuerdan cuando dijo este pan no es muy liviano para nosotros? Sí, sí, Nos sí. acordamos allá de lo que comíamos en Egipto, ¿no? Y lloraban hasta eso, hasta lloraban. Pero ¿qué cosa estaban desechando? Las leyes de salud que el Señor había puesto. Sí. Y a veces nos ponemos a pensar, Arturo, que nosotros también estamos haciendo lo mismo. Desechamos las leyes que Dios nos está dando, que nos dice, mira, para que tú tengas salud, come esto, come esto, come esto, pero nosotros queremos comemos lo que sabemos que no es bueno para nuestro cuerpo. Ayer estaba haciendo un comentario Emanuel Vallejos en la transmisión, donde se hablaba acerca de cómo esas personas al habitar en el desierto no era así como que, bueno, hoy quiero comer sandía, ¿no? Hoy quiero comer un platanito o un mango. No tenían esa facilidad. Y aun cuando estaban ya ellos asentados en Israel, no existía la capacidad de decir, bueno, voy a comerme un kiwi. No, ¿por qué razón? Porque no era en la temporada y ni siquiera se da en esos lugares. Por ejemplo, nosotros los que vivimos aquí al sur de Veracruz, aquí en México, un lugar caluroso, es imposible que se dé la manzana, el durazno y la uva. ¿Por qué razón? Por el ambiente que vivimos. Pero sí podemos obtener los beneficios de estas frutas porque hay personas que lo trasladan desde lugares. Entonces, para ese momento de la historia que se estaba narrando bueno, la ley de Moisés, el designio que se había dado a su pueblo, todo, estaban sujetos a estas condiciones de temporalidad para las frutas y verduras y para muchísimas cosas más. Pero nosotros hoy en día no tenemos ese pretexto. Hoy en día nosotros no estamos sujetos a la temporada, sino que tenemos la oportunidad de ¿qué cosa? De poder tener alimentos aún fuera de temporada. Entonces, este argumento que muchas veces tenemos de que, bueno, es que no, mi apetito es débil, creo yo de que ya deberíamos dejarlo un poco al lado y hacer un esfuerzo. Y como lo estamos hablando, es difícil, es difícil. Sí. Para los que trabajamos fuera, ahí, bueno, ahí veo que está la hermana Margarita y Carlos, bienvenidos. Cuando estamos fuera de casa y queremos comer, qué complicado es buscar un lugar donde comer relativamente sano. Yo tengo ya ubicado a dos señoras que puedo comer con ellas en la calle, que es relativamente sano, pero el día que estas señoras no abren su puesto, es sumamente complicado para uno comer algo no sano. Entonces, aquí hay una gran lección que podemos aprendiendo, pero vamos a ver la pregunta número 9 que se enlaza con la que estamos viendo de la 8. Bueno, vemos aquí a la pregunta número 9. ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, los resultados de la rebeldía, ¿no? De la vida que ellos llevaban. Sí. Salmo 106, 14 y 15. Pero léete desde el 13 porque está ahí más. Ok, 13 a 15. Sí, yo lo tengo más el 14. Bueno, está bien. Dice, se entregaron a un deseo desordenados en el desierto. Se entregaron a un deseo desordenados en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos.
Me llama mucho la atención esto. Tentaron a Dios en la soledad. Tentaron a Dios en la soledad. Me estoy acordando en Ezequiel, me estoy acordando ahorita en Ezequiel 9. No, Ezequiel 8, a donde están las peores abominaciones, Ezequiel 8, a donde dice que los 25 dirigentes principales de Israel, en lo oculto, en la soledad, se pusieron a adorar ídolos, serpientes y todo. Están en contra de Dios. En la soledad, oculto. No lo hicieron en público, en culto. Ahora, aquí dice que el pueblo hebreo tentaron a Dios en la soledad. Ahora nosotros, cuando no nos ven los hermanos, cuando no nos ve el pastor, cuando no nos ve nadie, ¿qué cosa hacemos en la soledad? Sí. A donde no nos ven, nos portamos como cristianos cuando nos están viendo. Cuando no nos están viendo nadie, ya no somos cristianos y entonces tentamos a Dios en la soledad. Entonces se repite la misma historia desde el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. ¿Qué cosa hacemos en la soledad? ¿Seguimos siendo cristianos? Fíjense que aquí con lo que comenta mi padre con respecto a la actitud de ese pueblo, malamente pensaban que el hecho de estar en el desierto los privaba tal vez de tener o como que un contacto directo con Dios, pero es totalmente distinto. El hecho que estemos nosotros en lo oculto tampoco significa que Dios no está con nosotros. Ahora, dice Salmos de que ellos se dedicaron de manera abierta a una rebeldía en contra de Dios. A mí me preocupa un poco esto porque ¿no será acaso que nosotros estamos entonces también en rebeldía? Claro, y tentamos a Dios. ¿Y tentamos a Dios? Sí. Muchas veces nosotros estamos afligidos por alguna enfermedad que tal vez nos está aquejando, que yo tal vez sea crónica, que venga de un momento de nuestra vida en donde no conocíamos a Dios, no teníamos esta información, pero para los que nacimos dentro del sistema espiritual, lo hablo por mí, que crecimos en un ambiente cristiano donde se supone que deberíamos tener las mejores costumbres de alimentación, pues yo creo que no deberíamos tener esos pretextos. Ahora, para aquellas personas que tal vez conocieron el Evangelio después, bueno, Dios es poderoso. Y si nosotros seguimos su voluntad, aquí entra lo que hablamos hace rato, que no es un tema solamente del mero comer, porque volvemos a repetir, hay muchísimas personas que son ateas y que no quieren nada con Dios, que son veganas, pero eso no les lleva a nada bueno. El hecho de que Daniel y sus amigos hayan preferido comer frutas y verduras y que después hayan sido más fuertes todavía que los demás, no eran las verduras. Era lo fuerte en él, era la obediencia. Era la obediencia, exacto. Ahora, yo sé que en la actualidad existen muchísimos miedos que estamos enfrentando con todo lo que pasa a nuestro alrededor. No es ni una ni otra cosa lo que nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Nuestra fe en Dios. ¿Qué cosa es lo que vence al mundo? Dice 1 Juan 5. Nuestra fe. Esa es realmente la victoria que podemos tener. Ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? Fue su actitud. Fue su falta de fe. Y la falta de fe es falta de confianza que tenían en Dios. No tenían confianza en Dios, no tenían nada. O sea, no había nada de malo que esta gente agarrara y saliera al día siguiente a buscar alimento. Realmente el hecho de salir a buscar alimento en sábado era un tema de trabajo. No era un tema de trabajo. Era más trabajo en aquellos tiempos encender una lumbre, un fuego, y agarrar, salir, o sea, literal, ahí tirado, sacar su mano de fuera de la tienda de campaña y a jalar un poquito de maná. O sea, no era eso el problema, no era la actividad, sino era la rebeldía. Y para muchas personas que guardaban maná de más para que el otro día no se iban a levantar, ¿qué de pecado había en eso? No había pecado. Lo que había era una actitud de rebeldía. Hoy en día no estaremos tal vez en la misma actitud. Fíjate, que lo que el Señor les decía, hoy van a recoger tanto de maná. Para el viernes van a recoger doble porque el sábado no va a caer. Pero ¿qué cosa hacía el pueblo? Se rebelaba. O sea, como que no le creían a Dios. No ahora sí que lo que tú estás diciendo, lo que estás diciendo,
es la obediencia, Arturo. La obediencia es lo que cambia todo lo que nosotros podemos vivir o podemos recibir. Sí. Porque si somos desobedientes, pues vamos a ir Es de la por ejemplo en la parábola de Lucas sobre la cena. Ajá, sobre la cena. El Señor invita a la cena, pero uno pone un pretexto: voy a comprar una hacienda, el otro voy a casarme. Bueno, están poniendo pretexto a la invitación a la cena del Cordero. Juan el Bautista ve venir al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa representa la cena para nosotros? Lo que estamos haciendo hoy en día, estamos comiendo al Cordero, la cena del Cordero. Y esas personas, por supuesto, si les preguntas si están con Dios, se van a salvar, pero están desobedeciendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, así es. Bueno, ahí de fondo los comentarios de Aarón también, que está feliz comentando la escuela sabática. Bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta 10. Vámonos ya casi terminando en la recta final. Pero La pregunta número 10. Pero nos falta cuáles son los resultados. Las 9. Falta la... Fue la pregunta que acabamos de leer. La 9, fue la que acabamos de leer. Ajá. La pregunta 10. ¿Qué significado tiene para los hijos de Dios hoy la experiencia que tuvo Israel? ¿Qué significado tiene para los hijos de Dios hoy la experiencia que tuvo Israel? 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. ¿Para qué fueron? ¿Qué significado tienen para los hijos de Dios la experiencia que tuvo Israel? Pues en primer lugar, quedó como ejemplo. Segundo, para advertir, para que no caigamos en el mismo agujero donde ellos cayeron. ¿Y qué cree? Estamos cayendo uno atrás de otro y estamos cayendo en el mismo camino de desobediencia. Vamos a repasar entonces, así rápidamente, qué fue lo que pasó a Israel. Israel tuvo un momento de su vida difícil, del cual estaba prisionero. Llegó la esperanza para ellos y fue liberado. Y estando en el desierto, estando en un lugar en donde realmente era casi imposible poder estar con Dios, encontraron a Dios, encontraron la salvación y encontraron no solamente eso, sino que hubieron muchas maravillas tales como abrir el Mar Rojo. Y ahora no solamente eso, sino que el Señor da a Israel pan. Ante todas esas bondades que tiene Israel, ¿por qué se habla de rebeldía? Ahora, si todo esto fue escrito para nuestro ejemplo, nosotros ahora somos llamados, ¿qué cosa? Según Romanos 9, somos llamados un Israel espiritual. Más allá del linaje, más allá de la descendencia, somos llamados a un Israel espiritual. Por lo tanto, se nos deja un ejemplo a seguir. Vuelvo a repetir, ese tema de la escuela sabática del día de hoy, que tiene que ver con el alimento, más allá de definir aquí, ahorita, con qué alimentos podemos comer o qué frutas no se combinan con qué semillas, tiene que ver más con la actitud que tenemos nosotros ante una ordenanza de Dios. Y ante lo complicado o lo difícil que puede ser, ¿qué cosa? Suplir esa necesidad. Ya hablamos hace rato de que es sumamente fácil ir a comprar unas 3, 4 piezas de pollo, echarlas en una olla, echarle agua, arroz y unas papas, a que realmente comamos sano. Entonces, es una cuestión de fe. Sí, quiero leer aquí en Salmo 78. Salmo 78, 17. Dice: aún así volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Tentaron a Dios en su corazón al pedir comida a su gusto y hablaron contra Dios al decir: ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Esto, Arturo, también nos pasa a nosotros. Esto también nos pasa a nosotros. Pedimos comida a nuestro gusto. Cuando decimos, vamos a comer esto. Sí, y es lo mismo, y estamos en la misma rebeldía contra Dios nosotros. Porque a veces no queremos, ahora también, como dices tú, a veces por la flojera, no queremos hacer una comida más saludable porque es más laboriosa, porque quita mucho tiempo y hay que hacer muchas cosas, pero es lo más sano que podemos comer. Pero si nada más queremos comer ahí lo que sea, bueno, lo que sea.
tenemos una experiencia aquí en casa con Aarón. Aarón jamás ha probado la carne ni nada de ese tipo de cosas hasta ahorita. Y Aarón no le hace el feo a nada de lo que le pongan. A nada, literalmente a nada. El betabel o remolacha o papa o zanahoria o toronja o de lo que sea que le pongan enfrente, él lo come muy gustoso. Porque no tiene su apetito. Porque no tiene su apetito pervertido. No le hace falta la sal y el azúcar. No le hace falta la sal y el azúcar porque es algo que desconoce. Mis papás, que no son de nuestra misma creencia, luego me dicen, ¿por qué no le das un poquito de sal, un poquito de azúcar? Incluso mi suegra, luego, es que eso sabe muy simple, pero es que realmente no es que sepa simple, es que tiene el sabor original de la comida, pero nosotros ya estamos mal educados. Nuestro apetito está pervertido y eso es lo que nos hace decir, ay, pobrecito, le da pura cosa que está muy simple, sin saber. Entonces, tenemos aquí una lección ya con nuestro propio hijo de qué cosas, ¿no? Un montón de cosas más, como el de dormirnos a la hora que debemos de dormirnos. Híjole, yo creo que como cristiano, más allá de las verdades y más allá de las cosas que como y pueblo de Dios hemos aprendido, creo yo de que en la sencillez hay muchas cosas todavía que aprender. Bueno, vamos con la pregunta número 11. Fueron las lecciones de autocontrol y pureza de vida completamente olvidadas en el antiguo de Israel. Vamos a ver la nota 7, a ver qué. Voy a leer la nota 7. Dice, mientras como nación Israel se rehusó a escuchar la voz de Dios, hubo muchos que alegremente escucharon las instrucciones y ya sean dadas en el punto de vista de mero ceremonialismo o con simple fe y obediencia a la palabra de Dios, llevaron a cabo las leyes instituidas en el Sinaí. Dice, los levitas y Daniel y sus compañeros, Juan el Bautista, son ejemplos notables acerca de qué es lo que la obediencia a los principios que Dios hizo por la fe en Israel. Incluso hoy en día a la raza hebrea se le considera inmune a ciertas enfermedades debido a su temperancia y pureza como resultado de una obediencia más o menos rígida a las leyes sanitarias dadas por Moisés. Bueno, ahora, aquí dice que la raza hebrea actualmente son inmunes a ciertas enfermedades. Yo le decía a tu mamá, eso está hablando de hace cientos de años, pero yo le decía a tu mamá, yo conozco a una hermana que me encontré a su esposo en el centro y me dice, hermano Arturo, no sé por qué mi esposa se enferma mucho si ella lleva una comida vegana, lleva una comida bien, no entiendo por qué se enferma, ¿no? Yo le dije, caray, pues es cierto, si lleva una comida, entonces, pero yo le dije a tu mamá, la clave que por qué se enferma mucho esta hermana, a pesar que lleva una comida vegana, que ella es muy rencorosa, no perdona. Entonces, médicamente, una persona que no perdona y guarda mucho rencor, aunque lleve una buena alimentación, se va a estar enfermando, porque eso es lo que lleva en su corazón, le ocasiona enfermedades. Es que volvemos a lo que estábamos hablando al inicio. Todo eso es un tema de una actitud. ¿De qué actitud yo quiero tomar con respecto a lo que Dios me da? A lo que Dios da como bueno. Si nosotros vamos al legalismo, a la letra muerta, como lo hablamos en las escuelas sabáticas pasadas, bueno, pues yo creo que hay muchísimas personas que nos llevan mucho por delante con respecto a la letra muerta, a hacer las cosas así a rajatabla, sin ponerle el sentido real de lo que quiere el Señor. De lo que nosotros estábamos viendo al inicio de este repaso es de la actitud que tuvo Eva con respecto al mandato. La actitud que tuvo de Eva ante el mandato, número uno, fue estar ociosa, andar fuera sin su esposo. Y número dos, el ponerse a dialogar con el enemigo, lo que llevó a una desconexión con nuestro Dios. Cuando nosotros
tratamos de buscar a Cristo, tratamos de buscar salvación, pero iniciamos con estas reformas de salud, con estas reformas en cualquier otra índole, que puede ser una reforma en el vestir, una reforma en la forma en cómo nos peinamos, tal vez, en la forma como hablamos, pero no va en el original sentido de buscar la consagración a Dios. Empezamos a tener esos problemas de fondo, que son, ¿qué cosa? Que son eh, poder seguir teniendo problemas de salud, seguir teniendo problemas con nuestro esposo, seguir teniendo muchísimos problemas. Nosotros tenemos que acudir a nuestro Salvador, no con esta listita de cosas diciéndole, mira Dios, yo ya no como carne, yo ya me he visto bien, yo ya no pronuncio malas palabras, yo ya eso. ¿Por qué razón? Porque entonces nosotros estamos abordando a nuestro Dios con nuestras fuerzas. Lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Israel en el contexto que estamos leyendo es, ustedes están en el peor lugar para vivir, el desierto. No hay nada que comer. Ustedes no hagan nada más obedecer mi palabra. Yo les voy a dar comida. Nosotros estamos en el mismo desierto. En el contexto social en donde vivimos, no hay nada que comer. Si nos ponemos realmente estrictos, las mismas frutas y verduras están, ¿qué cosa? Contaminadas con fertilizantes, con pesticidas, muchas de ellas son transgénicas. O sea, si realmente nos vamos al fondo de todo eso, no hay nada que comer, a menos que sea lo que tú cultives. Algunas personas me decían, oye Arturo, pues es que algunos filtros que para el agua potable, el agua que nos venden como saludable, tienen flúor, tienen algunas sustancias que le quitan lo vital o los minerales, lo vivo al agua. Y uno dice, Dios, entonces, ¿qué voy a tomar de agua? Pero no va por ahí el sentido de lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere para nosotros es que confiemos plenamente en Él, que Él va a ir colocando delante de nosotros lo que sea mejor para nosotros. Como tú dices, en muchas ocasiones hay personas que son 100% vegetarianas o veganas, pero como tú dices, son realmente rencorosas. ¿Ellos se están apegando al sentido del mandato? No. Y por esa razón siguen teniendo los mismos problemas, aún como si fueran personas que no conocieran nada. Bueno, Salmo 127:1 dice, si Jehová no está aquí, en más nos sirve que yo sea vegano. ¿Sí? Porque con mi rencor, todos mis malos hábitos, alejo la presencia de Cristo Jesús, la alejo y no está Cristo, y cualquier enfermedad me va a llegar, cualquier pandemia me lleva como el viento a las hojas. Entonces la invitación que se está haciendo aquí en esa lección es que tengamos una actitud correcta, primeramente, de obediencia, que así como hemos crecido espiritualmente, como dice Pedro, crezcamos también en salud, que seamos un pueblo cristiano integral, que no solamente seamos fuertes en decir la verdad en contra de la adoración falsa de un domingo, de una Trinidad, sino que vaya en conjunto leyes de salud, leyes de vestir, forma de hablar, que realmente seamos luz y testimonios ante un mundo que está totalmente de cabeza. Vamos entonces con la última pregunta. Bueno, la última pregunta dice, ¿cuáles eran los objetivos de Dios al entregar las restricciones sanitarias a Israel, además de los beneficios físicos a recibir? ¿Cuáles eran los objetivos que tenía Dios al darle al pueblo hebreo todas las órdenes sanitarias? Leo Levítico 27, capítulo 20, versos 7, 8 y 26. Dice, santificaos pues, sed santo, porque yo, el Señor vuestro Dios, dice, santificad pues, sed santo, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Guardaos mis preceptos y pónganlo por obra. Yo soy el Señor que os santifico. Habéis pues de serme santo, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de los pueblos para que sean santos y sean míos. ¿Cuál era el objetivo de Dios entregar las restricciones sanitarias a Israel? El Señor quería un pueblo santo, y de ser santo como yo soy santo. Si nosotros nos vemos en la historia y vemos las leyes que fueron dictadas por el pueblo de Israel, eran unas leyes muy avanzadas. Hasta no hace muy poco, Europa estaba sumida en una enfermedad terrible que fue causada por
por cosas tan sucias que hoy diríamos, bueno, ¿cómo es posible, no? Existe una costumbre o una bonita costumbre que cuando un hombre y una mujer caminan por la calle, se dice que el hombre tiene que ir cerca de la acera, cerca de la calle, y la mujer siempre tiene que ir pegada a la barda de la casa, del local. Esto se usaba mucho en París o en Europa, ya que las personas tenían siempre en la primera planta negocios para poder vender, y en la segunda planta tenían sus casas. De esa manera, si llegaba alguien a pedir algo, posiblemente le hablaban arriba, ¿no? Pero no existían baños, por lo tanto, hacían sus necesidades fisiológicas dentro de su casa. Abrían la ventana y ¿qué pasaba? Tiraban todo el contenido a la calle. Y es así que procuraban siempre el caballero ir pegado a la acera de la calle, para que si caía algo desagradable, le caía al caballero y no le caía a la dama. En ese sentido, estamos viviendo de un continente que se decía lleno de cultura, lleno de información, pero estamos viendo que ese pueblo hebreo estaba teniendo leyes sanitarias muy avanzadas en un tiempo en donde faltaban siglos por llegar a lo que se le llamó el renacimiento, la era de las luces. Dios siempre ha querido tener un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que se distinga, no solamente en la cantidad de principios bíblicos o de información relacionada con el crecimiento espiritual, sino que también sea un pueblo que si llegue cualquier pandemia, la va a poder sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque tienen sus cuerpos preparados para qué cosa, para resistirlo, pero no solamente porque consumen y coman cosas saludables, sino porque a través de ello han ejercido su fe, y que venga lo que venga, qué cosa, no va a pasar nada, porque ellos tienen a un Dios que confían en ellos, porque su templo, exacto, Selma, porque su templo es un cuerpo, su cuerpo es un templo, perdón, que durante muchísimo tiempo ha sido conservado para el culto a Dios. Entonces, bueno, hasta acá el repaso. Ha sido bien interesante. Gracias a todas las personas que se han estado uniendo y que bueno, que después lo van a escuchar de manera diferenciada.